Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda y última reunión del año del grupo de diálogo, religión y política, en donde desde hace años trabajamos el tema de los usos políticos de la religión y los usos religiosos de la política. Hoy vamos a tener a un invitado especial que ya ha participado otras veces, que es el doctor Gabriel Zanotti. Antes de comenzar, y siguiendo una directiva del Consejo de FEPAI, para mientras dure la guerra de Ucrania, vamos a pedir 1 minuto de silencio por las víctimas de la guerra. Gracias. Gracias. Eh, Ahora voy a presentar brevemente, porque su currículum es muy extenso, al doctor Gabriel Zanotti, que es doctor en filosofía, especialista en epistemología y también un estudioso del pensamiento liberal y del pensamiento medieval de Tomás de Aquino, profesor de la Universidad Austral y del Instituto Upton, y que además lidera grupos diferentes de trabajo y de investigación sobre temas vinculados al liberalismo, a las ideas económicas en su contexto filosófico. Pero además, el doctor Zanotti es un especialista de temas religiosos, ha trabajado mucho, incluso tiene un libro muy importante sobre la historia del cristianismo occidental, poco vinculado también a estas problemáticas políticas que hoy nos convocan. Es por eso que parece muy importante que él aborde este tema del integrismo religioso, porque es, diríamos, como el máximo exponente del uso religioso de la política junto con el uso político de la religión. El integrismo ha sido, de hecho, defendido y usado por diferentes tendencias políticas y corrientes, y no solamente en el catolicismo, sino en otras ramas del cristianismo e incluso también fuera del cristianismo, ¿no? En Islam esto es muy, muy conocido y también lo ha sido, y de alguna manera lo es todavía en algunas ramas del judaísmo. Bueno, hay que acotar estas temáticas, ¿no? Así que, sin mucho más preámbulo, ustedes ya tienen el temario, el doctor Zanotti se va a referir eh, en general al peligro, o sea, tomando una posición crítica sobre el integrismo que, digamos, omite la especificación de los campos y de los objetivos de la religión y la política, y al mismo tiempo también, y para terminar, va a referirse a un caso concreto. En la dinámica, como siempre, va a ser la siguiente. Primero escuchamos la exposición, que será de unos 30 o 40 minutos, y luego pasamos a una segunda etapa de discusión, intervenciones, etc. Pedimos entonces a todos que se silencien y que no interrumpan al ponente. Así que adelante, te escuchamos, Gabriel. Bien, enormes gracias, Selina, por la invitación. Un honor estar de vuelta en este grupo de estudios sobre temas religiosos y políticos. Y efectivamente el tema es importantísimo, eh, porque lamentablemente sigue siendo actual, sigue siendo un problema.
Entonces, voy a presentar un PowerPoint muy humilde, ¿no? Son nada más que títulos, ¿eh? Y a ver si puedo compartir pantalla. Me parece que sí. Sí, efectivamente. Aquí está. A ver, díganme si se ve, ¿no? ¿Sí? Sí, perfecto. Se ve Eh, perfectamente. sí, 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 sí. Aunque no sé por qué no veo la campanita que me permitiría ampliar la pantalla. Pero, sí, 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 perdón. A ver. Acá está, acá está. Sí, sí, ahí está. Bien, entonces, como vemos, aquí tenemos una definición, hay que tener cuidado con las definiciones, nunca son cerradas, de integrismo, ¿no? Implica una actitud, a veces no del todo consciente o sistematizada, de pretender derivar, pero atención con la palabra deducir, un sistema social global, ¿no? En sus aspectos jurídicos, políticos y económicos, a partir de las Sagradas Escrituras. Claro, yo ahí puse las Sagradas Escrituras, en realidad debería haber dicho de diversas Sagradas Escrituras, sobre todo, bueno, en el caso que nos compete, las Sagradas Escrituras del judeocristianismo, ¿no? Que de algún modo también las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento fueron tomadas por el Islam y reinterpretadas a su modo, ¿no? Eh, por supuesto, ninguno de sus adherentes dice la palabra deducción, ¿no? Esa palabra la puse yo para tratar de aclarar a qué me estoy refiriendo, ¿no? Esto es, las Sagradas Escrituras se presentan como una especie de premisa mayor, general, a partir de la cual deductivamente, necesariamente, se desprende como conclusión un sistema político, ¿no? Vuelvo a decir, en sus aspectos jurídicos y económicos, y por eso hablamos de integrismo, ¿no? Porque entonces es un sistema cultural íntegro, completo, y, y por eso los que practican de alguna manera estos tipos de pensamiento integristas, obviamente colocan ese sistema político como una parte necesaria de su fe, y desde luego entonces el que no adhiere a ese sistema político tampoco está adhiriendo a esa fe religiosa, ¿no? Y aquí, bueno, voy a ir al grano directamente, ¿no? ¿Cuál es el problema eh, filosófico, ¿no? del integrismo? Es un problema hermenéutico, o sea, un tema de interpretación de Sagradas Escrituras, ¿no? Eh, no hermenéutica, bueno, también, ¿no? Pero no hermenéutica en un sentido de Heidegger y Gadamer, sí, si se quiere, una hermenéutica en sentido clásico, en este caso, interpretación de Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque es verdad que a veces las Sagradas Escrituras pueden ser una premisa mayor, ¿está? Para tratar de interpretar situaciones políticas y etcétera. ¿No? Vamos a hablar del término político en general. Eh, pero no son suficientes, ahí está el punto, ¿no? O sea, nadie niega que hay una inspiración judeocristiana del mundo, ¿no? Desde la cual nosotros tratamos de juzgar, evaluar el mundo político, ¿no? De ninguna manera se niega esa inspiración en unas Sagradas Escrituras. En el caso del catolicismo serían Sagradas Escrituras, tradición, magisterio de la Iglesia, pero para a partir de allí derivar una conclusión práctica sobre un sistema social en particular y además en una época determinada, son necesarias ciertas premisas intermedias, hipótesis auxiliares, dirían los epistemólogos, premisas intermedias que no se deducen directamente de esa premisa mayor, y por eso las estoy llamando mediaciones hermenéuticas. Y la no conciencia de estas mediaciones hermenéuticas conduce al integrismo. Por eso creo que hay que tomar conciencia de cuáles son las
premisas menores, no necesariamente deducidas de la premisa mayor, ¿no? Además ya no serían premisas, bueno, me estoy enredando desde el punto de vista lógico, cualquier cosa Salina me corrige. Hay que tener conciencia entonces de cuáles son esas premisas intermedias que pueden ser legítimas, atención, pero no derivadas necesaria y deductivamente del conjunto de Sagradas Escrituras, ¿no? ¿Y cuáles son estas premisas intermedias que necesariamente tenemos en cuenta a la hora de juzgar, incluso éticamente, una situación política determinada, o de evaluarla, o de realizar propuestas? Bien, esas premisas adicionales, creo que esto es mejor, ¿no?, que premisa menor, ¿no? Esas premisas adicionales, ahí un poquito las tengo colocadas a modo de título solamente, ¿no? En primer lugar, y acá hay algo clave, que son determinadas ciencias sociales que tenemos en cuenta a la hora de realizar juicios concretos. Y claro, acá viene un tema que es muy tradicional del pensamiento religioso. La mayor parte de los teólogos por un lado, o pastores por el otro, de las tres religiones monoteístas tradicionales de Occidente, claro, habitualmente como están munidos de una ética muy fuerte, ¿no? Fuerte quiere decir como un pensamiento fuerte, todo lo contrario, lo estoy contraponiendo al pensamiento débil de Bátimo, ¿no? Como están munidas de una ética que a su vez implica toda una concepción del mundo, una metafísica, etcétera, etcétera, claro, tienen la tentación de suponer que con esa ética bastaría para juicios sociales. Y además, en esto, por supuesto, me abro a las correcciones que me quieran hacer, ¿no? Hay que tener en cuenta que también en la filosofía occidental es tradicional que a veces los temas políticos se confundan directamente con los éticos, en la medida que no están desarrolladas las ciencias sociales como un pensamiento que tenga una autonomía relativa con la moral, ¿no? Por ejemplo, supónganse que ustedes conocieran la clasificación de Aristóteles sobre las formas de gobierno. Es una clasificación ética, y está bien, no digo que esté mal. O sea, las formas de gobierno justas en Aristóteles, cosa que después tuvo influencia en algunos pensadores religiosos, son la monarquía, la aristocracia, la república, en contraposición con las formas de gobierno degeneradas, que serían la tiranía, la oligarquía, la demagogia. Bien, claro, pero esa triple clasificación implica un juicio moral. O sea, yo ahí estoy haciendo, por un lado, ciencia política y filosofía moral casi al mismo tiempo. Y no es que estén mal, ¿está? Pero si tenemos en cuenta solamente esto, claro, perderíamos de vista una legítima autonomía relativa de la ciencia política. Por ejemplo, a ver, ¿por qué in abstracto, a ver, la teoría del gobierno mixto podría ser una teoría de gobierno superior a la monarquía, ¿no? Superior desde el punto de vista técnico, superior desde el punto de vista de sus capacidades de gobierno? Y ahí entramos en una respuesta que entra dentro de una legítima autonomía relativa. No voy a decir de vuelta el término relativa. Relativa quiere decir que no niega el ámbito moral, que siempre lo tiene en cuenta como un paraguas integrador, ¿no? Porque los motivos por los cuales, por ejemplo, la teoría clásica del gobierno mixto es técnicamente superior a la monarquía, son motivos que no necesariamente derivan de las solas premisas morales de la cuestión, ¿eh? O sea, para ir un poco al punto, puede haber personas muy dignas moralmente que no estén de acuerdo con la teoría del gobierno mixto, ¿eh? Bueno, estoy dando un ejemplo ultra recontraclásico, ¿no? Ni que hablar si me fuera a ejemplos de la teoría económica contemporánea, ¿no? Pero, claro, hay una tendencia a negar este tema de la legítima autonomía. Fíjense que, por ejemplo, en el Vaticano II, en la declaración Gaudium et Spes, el tema de la legítima autonomía de las ciencias naturales está muy claro, pero, cuidado, no fue tan fácil ni es lo mismo, y tampoco está muy nombrado el tema
la autonomía relativa de las ciencias sociales. En todo caso, sí está el tema de la autonomía de la política, que eso sí es muy importante, pero no tanto de las ciencias sociales, ¿no? Tengo yo una hipótesis explicativa de esto, no me pensaba expandir en esta cuestión, la planteo y la dejamos para las preguntas y para las inquietudes. Mi opinión es que las ciencias sociales, como ciencias autónomas de la moral, comienzan a desarrollarse con los tratamientos de las ciencias sociales como órdenes espontáneos, que son tratamientos que comienzan de alguna manera con la escolástica del siglo XVI, siguen en autores, siguen en los autores del el llamado iluminismo escocés, Adam Ferguson, Smith y Hume, y eso pasa fuertemente a autores de la escuela austríaca, pero no por el tema económico, sino por su filosofía de las ciencias sociales, ¿no? Y yo creo que este tema de las ciencias sociales como órdenes espontáneos, no como técnicas de control, atención con esto, ciencias sociales como órdenes espontáneos, como coordinación del conocimiento disperso, me parece que es un campo muy ignorado por el pensamiento religioso. Y que esa ignorancia, no digo que sea una ignorancia culpable, esa ignorancia retroalimenta este problema, ¿no? Porque claro, supónganse un sacerdote de buena formación que se pone a juzgar, no sé, el tema de la pobreza, inmediatamente dice, está mal. Sí, sí, está mal, claro, desde el punto de vista moral está mal, ¿no? Pero ¿por qué se produce? Y entonces él sigue, ¿no? Sigue, pero le faltan herramientas, pero no se da cuenta de que le faltan herramientas. Lo mismo con un rabino, con lo que, bueno, él sigue diagnosticando, y de repente el economista es solamente un mero técnico que hace números, en todo caso se detiene a la hora de, no sé, de la contabilidad, ahí se lo deja al economista, ¿no? Pero, ¿ven? Típica fusión entre el pensamiento moral y la legítima autonomía de las ciencias sociales, ¿no? Por supuesto, esto es un tema también hermenéutico muy importante, a la luz ya sea de juicios morales universales y a la vez de ciencias sociales, que tienen un determinado momento de evolución en determinados periodos históricos, a la luz de esas ciencias sociales, es que hacemos la evaluación histórica, la evaluación, si se quiere, ya técnica, ya moral de una circunstancia histórica determinada, ¿no? Atención, porque esto es algo muy, muy importante en la hermenéutica. En ciencias sociales no es que vemos primero los hechos. Esto está muy extendido, con un famoso juicio tripartito de ver, juzgar y actuar, que se manejó mucho en las conferencias episcopales latinoamericanas, ¿no? Ver, como si el religioso pudiera ver una situación social de manera directa, como si fuera Dios. No, la ve no solamente a través de sus sagradas escrituras, sino que la ve a través de supuestos determinados de ciencias sociales, de filosofías políticas, que son opinables. Acá viene la palabra mágica, que no se derivan necesariamente de las Sagradas Escrituras. Muchos obispos latinoamericanos creen que ellos, al ver la pobreza, al mismo tiempo ven, sin mediación hermenéutica, la explotación, ¿no? Del pueblo latinoamericano por parte del capitalismo explotador. No, para ver eso tenés que ser marxista. Entonces tenés que aclarar, dado que soy marxista, lo que veo es la explotación. Porque si estuvieras formado en la escuela austríaca, lo que verías es sencillamente una baja tasa de capital, producto de condiciones institucionales endebles que no permiten la inversión. Ahora, la diferencia entre una cosa y otra es o estar formado en Marx o estar formado en von Weber, Mises, Hayek, Mengele. ¿Ven? Pero ven cómo ahí se necesita la mediación de estas dos filosofías sociales, filosofías políticas. Por supuesto, acá vienen discusiones adicionales. Alguien puede decir, bueno, pero el marxismo es incompatible con la fe católica, entonces los teólogos de la liberación dijeron, no, pero el marxismo en ese sentido sí, en este sentido no, y nosotros hemos hecho lo mismo. Ah, pero Mises era agnóstico y eso es contradictorio con la fe, sí, pero ese agnosticismo es una cosa y los aportes técnicos de Mises es otra, ¿no? Así que bueno, ahí podemos seguir en discusiones que han sido muy largas, ¿no? Pero en las ciencias, en las situaciones sociales históricas no vemos de manera directa, vemos a través
de filosofías políticas y de ciencias sociales, y está bien, simplemente hay que tenerlas en cuenta y saber defenderlas. Por eso es hermenéuticamente muy inconducente que en los debates en situaciones históricas alguien diga, lo que pasa es que yo veo los hechos, el hecho es que tal cosa. No, el hecho tiene que ver con desde qué perspectiva política juzgás la situación concreta. Para el economista de la escuela austríaca, el hecho es que hay falta de capital, y para el economista marxista, el hecho es que hay explotación. Bueno, entonces, seamos conscientes de la hermenéutica, más que hablar de hechos desnudos de interpretación, hablemos, sí, de una realidad juzgada desde una mediación hermenéutica. Lo que ocurre es que esto habitualmente no gusta porque aparentemente conduciría al relativismo, pero no es ningún relativismo, esto no es posmodernismo, debátismo o de Derrida. Cuando uno toma conciencia de cuál es la mediación hermenéutica, entonces hay que tomar conciencia de que hay que defender la verdad del horizonte desde el cual uno está hablando. ¿Ok? Es obvio que si alguien, por ejemplo, está en contra del aborto, porque su horizonte es cristiano, en la opinión pública tiene que estar decidido a defender ese horizonte, la verdad de ese horizonte. ¿Ok? Aunque ahí entraríamos en otro tema también complejo, que es el famoso tema de la razón pública, que fue tratado por John Rawls, pero también por Benedicto XVI, a quien hoy vamos a citar. Y bueno, y finalmente la aplicación prudencial, palabra mágica desde el punto de vista escolástico, la aplicación prudencial de todo esto, los principios universales, los juicios morales, las ciencias sociales determinadas a una situación concreta y específica. Entonces, como ven, tenemos muchas mediaciones hermenéuticas antes de llegar a decir tal cosa debería ser así o debería ser de tal modo, o hay que hacer esto, o hay que hacer el otro. Y no están nada mal estas mediaciones hermenéuticas, simplemente hay que tenerlas en cuenta, advertir además que no se deducen necesariamente del corpus escriturístico fundamental y entonces proceder en consecuencia, ¿no? Acá vemos un ejemplo, y no les estoy dando un ejemplo de economía, que además no pensaba darlo y ya lo di, discúlpenme, pero fíjense, cualquier obispo o rabino latinoamericano bien intencionado podría decir, faltan instituciones democráticas, ¿no?, estables en América Latina. Y perfecto, yo coincido, está muy bien ese, esas denuncias, si se quiere, o echar en falta, ¿no?, que falten ese tipo de instituciones, pero ello requiere toda la elaboración de una teoría de la democracia constitucional que no surge precisamente de la nada, surge de una larga evolución de la teoría del Estado de Derecho y de la teoría y de la historia del Estado de Derecho en Occidente, tiene que ver con toda la evolución del constitucionalismo en los Estados Unidos, ¿no? Y nada de eso ha surgido de la nada, pero tampoco ha surgido directamente de las Sagradas Escrituras. ¿Ok? En las Sagradas Escrituras cristianas, de las Sagradas Escrituras judeocristianas no se deduce directamente el libro El Federalista, de Madison, Adams y Jay. Ahora, ven, acá viene un punto interesante. ¿Ese libro no se contradice con el cristianismo? Claro que no se contradice, ¿no? Tal vez reconozco que tenemos un punto intermedio, por ejemplo, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, ¿no? ¿Tiene influencia judeocristiana? Sí, por supuesto que sí, ¿no? Pero a su vez también tiene mediaciones hermenéuticas, ¿no? Y además, aunque alguien fuera in abstracto, un especialista en el libro El Federalista de filosofía política, tiene que aplicarla a una situación histórica concreta, ¿ok? Tiene que hacer un juicio prudencial, ¿no? Ya sea para diagnosticar, ya sea para recomendar políticas. Y los juicios prudenciales, en la escolástica y particularmente en Santo Tomás, son claramente opinables porque la premisa mayor es universal, es un juicio moral universal, pero la segunda premisa es un juicio de conciencia particular, donde la conciencia puede errar, ¿está? Y ese yerro no debe confundirse con la premisa mayor universal. Entonces yo digo, no matar
y luego digo, esto es matar, entonces esto no se debe matar. Bueno, el juicio de conciencia singular, esto es matar, puede llegar a ser falible. O sea, una persona puede tener claros sus principios morales, pero ser imprudente porque falla en el juicio de conciencia, ¿no? Más allá de que ya alguno sabrá, ¿no?, que la conciencia recta, en cambio, implica que el hábito de la prudencia cualifica todo el silogismo moral. Los juicios universales morales, más el juicio de conciencia, más la conclusión, etc. Pero fíjense que para decir esto estoy recurriendo a Escolástica 101, esto es Santo Tomás, ¿no? Y digo esto a veces con asombro, ¿no? Porque personas formadas en esto, sin embargo, incurren a veces en ingenuidades hermenéuticas notables, ¿no? Bien. Y una aclaración, luego de haber hecho esta crítica, que es lo fundamental, ¿no? Una aclaración, integrismo y clericalismo no son exactamente lo mismo. Se relacionan, se pueden llegar a confundir, ¿no?, en la praxis, ¿no?, pero no son exactamente lo mismo. El clericalismo tuvo que ver en el occidente cristiano con la legitimidad del poder a partir de la autoridad del pontífice. Es un tema que ya sabemos, comienza con el tema de Constantino, etcétera, etcétera. Muy bien, ya conocemos. Pero no es estrictamente integrismo porque en el clericalismo, sin embargo, se distinguía, no les digo con precisión, se distinguía el ámbito de lo profano, y no se confundía lo profano con lo sagrado. En todo caso, el pontífice debía legitimar al príncipe secular, ¿no? Pero las actividades estrictamente seculares, profanas del príncipe secular, ya desde el punto de vista prudencial, tenían que ver con él, con lo que él hiciera, ¿no?, aunque estuviera legitimado, ¿no? Por supuesto, es muy interesante tener en cuenta que la desclericalización, que es un término interesante que puede llegar a ser sinónimo de sana laicidad, ¿no?, o legítima autonomía de las cuestiones temporales, no es fruto del laicismo de la Revolución Francesa, es fruto, tal vez en los escolásticos, tal vez en un Francisco de Vitoria, con una afirmación de que puede haber reinos que sean buenos, pero no cristianos, que fue en su momento una afirmación muy audaz de Francisco de Vitoria, que él utilizó justamente para decir que no necesariamente los reinos precolombinos eran perversos, ¿no?, más allá de sus acciones, digo, en sí mismos, ¿no? Entonces, la desclericalización comienza en los escolásticos, y no de casualidad, porque de alguna manera ellos toman algo que luego también dice Maritain, ¿no? Perdonen que mezcle el siglo XVI con el XX, ya sé que no son lo mismo, que es que el príncipe secular es causa eficiente principal en su acción, en su esfera de acción, no solamente causa eficiente instrumental, ¿no? Bueno, esto es algo muy, muy importante para la legítima autonomía del príncipe temporal y para la desclericalización del poder político cristiana, una desclericalización cristiana, que parece una contradicción, pero no lo es el mismo judeocristianismo el que conduce a esta desclericalización, el que conduce a la autonomía relativa de lo temporal. ¿Okay? Así que esto también es muy, muy importante porque una vez producida esta desclericalización, por supuesto, el integrismo es aún más erróneo, ¿no? Porque una vez producida esta desclericalización, el régimen como tal puede ser moralmente bueno, pero no necesariamente las acciones de sus gobernantes, ¿ok? Justamente porque no están legitimadas, y menos aún se deducen, ¿no?, de las Sagradas Escrituras. Bien, ok. Entonces, esto que voy a decir ahora es fundamental, ¿no? Este es un párrafo memorable, ¿no?, de Benedicto XVI. Voy a hacer una ironía ahora, ¿no? Recordamos todos, ¿no?, que hubo un pontífice que se llamó Benedicto XVI, ¿no? Digo, en estos tiempos, ¿no? Bien. Este es un párrafo memorable de su discurso al Parlamento alemán en el 2011, ¿no? Y fíjense qué clara está la distinción del cristianismo con el integrismo, ¿no?
Les leo solamente algunas cuestiones subrayadas, ¿no? Contrariamente a otras grandes religiones, que él muy elegantemente no nombra, el cristianismo nunca, ¿no? Hay que poder decir nunca, ha impuesto al Estado y a la sociedad un derecho revelado, un ordenamiento jurídico derivado de una revelación. Se ha remitido a la naturaleza y a la razón como verdaderas fuentes del derecho, ¿ven? No absolutamente autónomas, pero verdaderas fuentes del derecho. ¿Sí? Se ha referido a la armonía entre la razón y la fe, armonía que presupone la acción creadora de Dios, etcétera, etcétera. Fíjense cómo dice acá, cómo de alguna manera el derecho natural de los filósofos estoicos y notorios del derecho romano es de alguna manera cristianizado, de igual manera que la filosofía griega tiene categorías que son cristianizadas también luego por la patrística y la escolástica, ¿no? Y luego concluye con una síntesis muy, muy apretada, que creo que ni Hayek se hubiera atrevido a hacerla así de rápido, ¿no? De esta vinculación precristiana entre derecho y filosofía se inicia el camino que lleva a través de la Edad Media cristiana. Ese a través de la Edad Media cristiana son desde el siglo I hasta el siglo XVI. El desarrollo jurídico de la Ilustración, acá es muy audaz, concluye directamente en la Ilustración, y por supuesto, como está hablando en Alemania, habla de la Declaración de Derechos Humanos, que está incluido en la Constitución alemana, etc. Bien. Es decir, el párrafo más importante es, contrariamente a otras grandes religiones, el cristianismo nunca ha impuesto al Estado y a la sociedad un derecho revelado. Ahora, en realidad el párrafo de Benedicto XVI, espero que él me perdone si yo lo reinterpreto, es: el cristianismo nunca impone per se, más allá de que algunos cristianos se hayan confundido al respecto. ¿Okay? Esta es una aclaración que también hay que hacer, ¿no? No de casualidad, ya desde el punto de vista estrictamente teológico, escriturístico, el Levítico es sanamente absorbido por el mandamiento nuevo en el cristianismo y por lo tanto queda en desuetudo jurídico, ¿no? El Levítico, el ordenamiento jurídico del Levítico fue como un momento en la historia de la revelación, donde Dios tal vez subsidiariamente revela algún ordenamiento jurídico, ayudando a una naturaleza humana todavía muy endeble, ¿no? Pero sanamente en el momento justo ese papel subsidiario se levanta, ¿no? Y las fuentes del derecho comienzan a ser sanamente autónomas, ¿no? de la revelación de las Sagradas Escrituras. Este es un detalle muy, muy importante, más allá de que por el problema del clericalismo, a veces alguna estructura jurídica, claro, se haya visto como confusamente derivada de la legitimidad que un pontífice daba al príncipe secular. Bien. Acá dejo de compartir pantalla. Lo último que quería decir, que yo también tal vez debería haber aclarado, yo ahora no voy a venir como historiador a decirles esto, pero sí como un ciudadano argentino preocupado, ¿no? En Argentina, desde la primera etapa del peronismo, hubo pensadores católicos que en nombre de la doctrina social de la Iglesia hicieron una especie de fusión, ¿no? Entre la doctrina social de la Iglesia, por un lado, cierto pensamiento nacionalista, católico, fascista en un sentido técnico del término. Miren que ahora la palabra se usa para cualquier cosa, me refiero a Mussolini y Franco, de alguna manera, aunque hay algunos franquistas que dicen que ellos no son fascistas, ¿no? Reconozco el debate. Y Juan Domingo Perón, ¿no? Hicieron una fusión entre las tres cosas, y el peronismo desde el primer momento se presenta como el partido de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? El primero es un integrismo de derecha, y a partir de los 70 pasa a ser un integrismo de izquierda, cuando cristianismo, teología de la liberación y peronismo de izquierda
se presentan a su vez fusionados, y esto tiene mucha influencia en algunas conferencias del CELAM, declaraciones de obispos latinoamericanos, etcétera, etcétera, ¿no? Donde sencillamente lo que se ve de manera total y completa es la falta de toma de conciencia de las mediaciones hermenéuticas, ¿no? Entonces, eh, conozco un solo caso, pero una persona podría legítimamente decir, sí, yo estoy de acuerdo con el peronismo de la primera época, pero no se desprende del cristianismo como de las Sagradas Escrituras. Bueno, bienvenida sea la aclaración. Entonces el debate, ven, comienza a ser autónomo. Si Perón sí, si Perón no, si la Constitución del 49 sí, si no, qué quería decir justicia social, qué quería decir soberanía económica, pero sería muy sano que el debate de todo ello no fuera un debate que pretendiera tener como única premisa mayor a las Sagradas Escrituras y a la vez a la llamada doctrina social de la Iglesia, tema en el cual no me quiero introducir, pero seguramente va a surgir en las preguntas, porque el integrismo y el clericalismo se mezcla también con una mala interpretación epistemológica, ¿no?, de la doctrina social de la Iglesia. Y si han seguido las últimas noticias, verán que todo esto sigue totalmente actual, ¿no? La verdad, es lamentable que después del Vaticano II, con las distinciones entre la jerarquía y los laicos, ¿no?, esto sigue siendo así, y entonces suceden las cosas que siguen sucediendo, ¿no? Eh, a algunos obispos argentinos les es muy difícil distinguir entre peronismo, doctrina social de la Iglesia, Iglesia Católica, ¿no? Y esto tiene que ver con muchas cosas, pero fundamentalmente con este tipo de pensamiento integrista. Bien, yo creo que podemos pasar ahora a la parte de los comentarios y las preguntas. Muchas gracias, Gabriel, por la exposición. Muy clara la parte teórica y epistemológica, y esta breve referencia a un caso muy, muy interesante de integrismo, porque transitó, diríamos, todo el arco de una extrema, llamemos así, derecha, a una izquierda también extremosa, siempre con el mismo argumento. Acá Susana Cohen te agradece también por chat. Bueno, vamos entonces ahora a iniciar en la parte de, digamos, de preguntas, de debate, etcétera, y el que quiera participar, el profe está levantando la mano, así que se desmutea Sí, le ¿qué tal? damos la palabra. Adelante. ¿Qué tal? Gabriel, tú conoces bien, igual que yo, a Alberto Mansuetti, un movimiento, el Foro Liberal de América Latina, y su propuesta de las 5 reformas. Y él tiene y está convencido que la única forma de gobierno legítima que se desprende de la Biblia es la del gobierno limitado. En ese caso, suyo en especial, ¿cómo podría tomar yo conciencia al analizarlo de cuáles son las premisas de ciencias sociales y de la liberación de la asociación histórica, cuáles son las mediaciones filosóficas y históricas que está haciendo al hacer esa afirmación que él considera inspirada, ¿no? Sí, yo pues con Alberto Mansuetti... es un ejemplo de integrismo también, ¿no? Sí, sí, yo con Alberto Mansuetti he tenido un debate muy amigable, público, en Guatemala sobre este tema, ¿está? El año en que los dos coincidimos en la Francisco Marroquín, y el debate prácticamente terminó con Alberto Mansuetti diciendo, bueno, pero por supuesto que hay interpretaciones, lo que ocurre es que de alguna manera para él su propia interpretación era como la única cristiana, ¿no? Pero
Pero el punto pasa por lo ya afirmado. Por supuesto que las Sagradas Escrituras cristianas inspiran una idea fundamental de límite al poder en el sentido de que el ser humano no es Dios. Como el mismo Ratzinger dice, en el pensamiento israelí, la afirmación creacionista y por lo tanto la distinción esencial entre Dios y el ser humano implica ya un límite al poder porque el ser humano se debe regir por los 10 mandamientos y no por su voluntad arbitraria. Diferencia esencial con las monarquías absolutísimas, integristas de los imperios anteriores, donde se identificaba al emperador con la divinidad. Así que en ese sentido tiene razón Alberto, pero cuidado. Pero de esta inspiración de limitación al poder no surgen las formas de gobierno concretas y específicas. O sea, Occidente tuvo que tener una larga evolución para que termináramos diciendo, bueno, pero ¿cuál es la mejor forma desde el punto de vista de una técnica política de limitar al poder? Y ahí, como dije, yo todavía adhiero, y tal vez en el futuro surge algo mejor, todavía adhiero a lo que fue el constitucionalismo norteamericano, el gran aporte norteamericano, como dice Hayek en los Fundamentos de la Libertad, pero que obviamente no se deduce de las Sagradas Escrituras, se necesitan justamente premisas adicionales que salen de la autonomía legítima del pensamiento humano, ¿no? en esas materias. Desde luego, claro que ese constitucionalismo norteamericano tuvo previamente la evolución del Estado de Derecho, evolución en la cual el cristianismo tiene influencia como premisa moral fundamental, pero esa influencia lo que hace es tomar aportes, y esto es lo que dice Benedicto XVI, de la razón humana, ¿no? Bueno, yo te diría que el problema pasa por ahí. En la no distinción, si querés, entre una premisa filosófica política fundamental y un tema de ciencia política que tiene una autonomía relativa con respecto a las Sagradas Escrituras. Gracias, Gabriel. Gracias por la pregunta. Yo quería introducir una pregunta también, que es la siguiente. En realidad, cuando decís el tema de que la primera premisa es la premisa religiosa, bíblica, llamémosle, también aquí hay un problema epistemológico y hermenéutico muy, muy serio, que no tocaste, pero que me parece importante introducir. Y es que a lo largo de la historia y ahora mismo se discute qué es lo que realmente dice la Biblia en el sentido que pueda ser tomado literalmente. Los medievales, además del sentido literal, tenían otros 3 sentidos que ampliaban enormemente la literalidad de la Biblia. O sea, la literalidad terminaba casi ahogada con una cantidad de sentidos que también se consideraban bíblicos. Ahora vamos al revés. La mayor parte de los contenidos del sentido literal de la Biblia no son considerados históricamente válidos, sino a su vez construcciones, ¿no? Empezando por el relato del Génesis, claro que ya sabemos que ni siquiera es original de los hebreos. Está tomado de una serie de relatos del Oriente Medio y que hacia el año 600 antes de Cristo fueron recopilados justamente por los hebreos que querían tener una cosmografía, una cosmogonía como tenían, que no, ellos no tenían en realidad, ¿no? De modo que por eso es que tenemos un relato del Génesis con 2 tradiciones, ¿no? Hay 2 tradiciones del creacionismo, ¿no? Y eso está clarísimo, ¿no? Entonces, ahora yo creo que hay que también reformular esa idea de que la primera premisa es la premisa de la Biblia, y yo te diría si están de acuerdo con que en realidad es una premisa de la teología. Sí, en realidad ahora entiendo por qué no toqué el punto. ¿Te acordás que hubo un momento en mi exposición donde yo dije, no me voy a referir a la hermenéutica de Gadamer? Pero claro, cuando lo dije, yo me parece que la tenía internalizada, así que la tendría que haber explicado.
La hermenéutica no es solamente ya interpretación de textos, sino que es una especie de filosofía integral. En mi caso, quiero aclarar, esa hermenéutica tiene una base en la fenomenología de Husserl, en diálogo con Santo Tomás, así que es una hermenéutica alejada de todo relativismo posmoderno. Pero, desde ese punto Aclaro de que vista... Brenner pide la palabra. No, pero yo quería terminar de responderte una cosita. Ah, sí, sí, Em, solamente digo eso. sí, Y Susana Cohen también pide la palabra. ok, yo ya termino. Quiero decir que para mí, obviamente, todo texto está inmediatamente interpretado, ¿no? Desde una tradición de pensamiento. Y por lo tanto, cuando yo dije Sagradas Escrituras Cristianas, ya me estaba refiriendo a esas Sagradas Escrituras interpretadas por la tradición y el magisterio, ¿no? Entonces, es a eso a lo que me estoy refiriendo como premisa mayor. Nunca a una literalidad de texto. No, nunca. Así que, perdóname que no lo aclaré, pero era eso. Adelante, por favor, Brenner, Miguel Ángel. Bueno, muchas gracias a Gabriel por tu exposición. Quiero comentar, y esto no es mérito mío, que a mis 79 años, cada vez más regreso a mis fuentes, que es la Biblia, sin ser teólogo ni nada al respecto. Creo que en la práctica, y Gabriel toma una palabra tuya, pero la parafraseo libremente, una época muy integrista, tan integrista que puedo hablar, quizá estoy exagerando un poco o demasiado, de la muerte de la verdad. Y no me estoy refiriendo a la posverdad ni a nada por el estilo, sino a otra cuestión. En principio digo desde dónde me paro y luego hablo de esa simbólica muerte de la verdad, donde aparece una especie de integrismo. Me paro en aquello que es muy conocido, cuando en un relato de la creación, bueno, Celina hizo mención a uno de los relatos, aparece el término ruaj. Ruaj, que en la acepción latina es espíritu. No voy a hacer aquí una hermenéutica del término, pero en última instancia significa creación. Y el hombre es a imagen y semejanza de Dios, o sea, co-creador. El problema es cuando el hombre quiere ser Dios. Y hay un relato que generalmente en la Iglesia Católica no se lo mencionó como otra manera de mirar el origen del pecado o pecado original. Es cuando Caín mata a Abel y Dios le pregunta, ¿y dónde está tu hermano? Y Caín le responde, ¿acaso yo soy el guarda de mi hermano? Y aquí hago referencia al posicionamiento de Immanuel Levinas. Para mí eso es tan fuerte que la vida es criterio de verdad, pero la vida en su práctica y no la vida en su mera teoría. Digo mera teoría porque la teoría es muy necesaria y parte de la vida. Y en la actualidad
Y ahí acaba, va aquello de que tomó la palabra integrismo, parafraseándola muy libremente. En la actualidad existe la tendencia a sostener las posiciones en las creencias, mientras para Platón la creencia era un grado muy bajo del saber. Ahora la creencia es el sumum del saber. ¿Vos crees que fulano de tal es corrupto? Sí, lo creo. No, no lo creo. Y a partir de ahí se acabó todo tipo de discusión, de manera tal que en las ciencias sociales no se puede hacer algo que se hace en la medicina. Si hay casos complicados, se forman ateneos para hacer las discusiones pertinentes. Obviamente es una cuestión muy técnica, pero es muy difícil hacer lo mismo en el ámbito de las ciencias jurídicas, en el ámbito de la filosofía, en el ámbito de las ciencias sociales, simplemente porque hay una grieta epistemológica, y aquí le afano a Bachelard, porque Bachelard decía otra cosa, pero eso digo grieta epistemológica, con lo cual se da la imposibilidad del diálogo. Y si no hay diálogo, aparece la muerte de la verdad, no como una verdad que nos cae del cielo, sino como una lucha por reconocernos mutuamente, intentando avanzar en el horizonte de lo que es la verdad, ¿no? Porque en última instancia la verdad es un horizonte. Después, de qué manera lo concretizamos o no, es otra cuestión. Bueno, esta es la preocupación que tengo en el momento, y para mí el sentido de la creación es un sentido de la creación en el sentido de la Torá, el sentido del Génesis, es algo muy fuerte. Y todo lo que atenta contra la creación, atenta contra la vida. Y ahí está el origen del pecado, el querer ser como Dios. Significa no ser el custodio de la vida del hermano. Punto, no me quiero extender más, porque, bueno, es lo que Gabriel me... Bueno, muchas gracias. Si te parece, Gabriel, le pedimos a quien tiene pedida la palabra ya hace un rato largo, que es Susana Cohen, para que haga su comentario, su pregunta, y contestás luego a los dos. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien. Muy bien, entonces Susana, adelante, escuchamos. Bueno, muchas gracias. En cierta forma está relacionado con lo que habló recién Miguel Brenner. Retomo lo de Bachelard porque supongo que se referirá con las creencias a ese obstáculo epistemológico que decía Bachelard de la opinión, de que la opinión traduce necesidades en conocimientos. Entonces cada uno opina y nadie busca la verdad, o sea, se toman como verdad las opiniones. Yo lo que le quería preguntar a Gabriel, pero llevándolo a un plano más, si queremos, pragmático, práctico. El otro día, haciendo caso omiso de quién es el personaje, pero escucho en la televisión, veo a Duhalde, y Duhalde con con Roberto García en La Mirada, que le pregunta, hablando de la grieta, justo lo que decía recién Miguel Brenner, de la grieta, de toda esta imposibilidad de ponernos de acuerdo en algo,
y yo sé que Gabriel levanta el diálogo como el eje y la clave de, bueno, de que los seres humanos nos pongamos de acuerdo. Si no hay diálogo, bueno, él dice que la forma de resolver la grieta es el diálogo interreligioso, que existe un diálogo interreligioso acá en la Argentina, y que no se usa, que nadie hace uso de eso. Me interesaba porque, bueno, es algo que él en algún momento lo utilizó, más allá de todo lo que pasó político que no viene al caso. Bueno, esta era la Sí, sí. consulta. Bueno, respondo rápidamente a los dos. Con respecto a la primera intervención, agradezco mucho estos valiosos comentarios y mi coincidencia con algo que puede ayudar a todo lo que usted dijo. Esto es la hermenéutica de Gadamer para el diálogo, ¿no? Y como camino para la verdad. Y después, obviamente, las enseñanzas de Levinas sobre el otro, ¿no? Sobre el rostro, sobre del hermano del cual él siente que es el guardián. Así que plena coincidencia con todo ello, ¿no? Y con respecto a la pregunta de Susana, habría una distinción que hacer. Primero, el tema en sí mismo, ¿no? Diálogo interreligioso, grieta, política, etcétera, etcétera, pero voy a ser práctico, como tú dijiste, y creo que si el que lo dijo es Duhalde, me parece que en su horizonte, en su manera de pensar, todavía está la vieja ilusión del peronismo de llamar a los líderes religiosos y concluir en algo relativamente unificado para que a partir de allí emerja un tema político. Me parece que él está pensando en eso y obviamente es un esquema clerical del primer peronismo, ¿no? Por más que llames a los dirigentes religiosos, a la hora de discutir temas técnicos sobre emisión monetaria, déficit presupuestario, ellos desde sus respectivas religiones no están capacitados para solucionar el tema. Así que es el típico integrismo peronista, ¿te das cuenta? Bien intencionado, la famosa mesa de diálogo, es eso. Sí, finalmente eso parece que terminó fracasando en la práctica, ¿no? Como estás diciendo, a la hora de tomar decisiones políticas las cosas cambian. Yo de cualquier manera quería hacer una reflexión de la historia de estos encuentros con respecto a algo que dijo Susana, aunque refiriéndose a lo que dijo Duhalde, una convocatoria a las religiones, no a... Si bien pudo tener, como dice Gabriel, un subconsciente peronista tradicional, de hecho la convocatoria fue amplia, ¿no? Y de hecho muchos políticos que no son peronistas, por lo menos no lo son formalmente, hablan del diálogo interreligioso como algo importante para digamos, para la gobernabilidad, ¿no? En un sentido muy amplio. Nosotros aquí hemos tenido muchas, yo diría que 6 o 7 por lo menos, reuniones en las que se trató el tema de el diálogo interreligioso y la paz. Paz social, paz mundial, paz regional, lo que fuese. Y la verdad es que los especialistas que hablaron estuvieron lejos de un acuerdo acerca de que realmente el diálogo interreligioso ayude directamente a eso. Y pusieron justamente los ejemplos de que el diálogo interreligioso tiene límites muy precisos, es funcional a cada una de las religiones que participan y no necesariamente a todas a la vez, por lo cual su utilización para procesos de gobernabilidad, de paz, de pacificación, es, digamos, ambiguo, por decirlo suavemente. En la primera reunión de este año, que fue excepcionalmente buena, y lamento que no nos haya podido acompañar Jorge, Jorge Sánchez, un teólogo ortodoxo, habló del problema de la guerra en Ucrania y la ortodoxia. Realmente lo que dijo fue aplastante porque comenzó con un trabajo de reconstrucción histórica desde comienzos del cristianismo,
con respecto a los intereses de poder que cada uno de los grupos cristianos tuvo desde el comienzo y que los llevaron a pactar con los políticos. O sea que lo que hace Cirilo en estos momentos con Putin no es una novedad que nos horroriza a todos, porque nos reduce a recordar el tiempo de las cruzadas, ¿no? Esa fue la sensación que tenemos todos cuando Putin bendijo las armas de Rusia, de un KGB, ¿no? Que además no creo que sea creyente, o sea, algo que no se entiende, no se entiende desde la actualidad, pero sí se entiende si uno piensa a los papas bendiciendo a los cruzados. Bueno, este es el tema, ¿no? Que la cuestión religiosa no está tan claro que el diálogo interreligioso por sí mismo, o sea, pareciera que tiene que tener su propia historia y llegar a una convicción para que después eventualmente pueda aportar algo a la política. Entonces, en estos minutos que nos quedan, quería preguntarte cuál es tu opinión, y como ya estamos sobre la hora de cierre de nuestra, y quiero ser puntual porque es lo que nos hemos propuesto, entonces te quería pedir tu opinión al respecto, y muchas gracias por ella. Bueno, tomo lo que vos dijiste, si el diálogo interreligioso implicara que cada una de las comunidades religiosas hiciera su proceso de desclericalización y alejamiento de todo integrismo, entonces podría ser útil, porque implicaría que las grandes religiones trataran de coincidir en ciertos principios morales fundamentales, pero luego se los ofrecerían a los laicos para que ellos mismos hicieran la aplicación concreta. Pero me parece que estamos muy lejos de que esa distinción sea clara. ¿Okay? Muchísimas gracias y agradezco a todos la presencia. Este video va a ser subido a nuestra plataforma del canal YouTube de FEPAI y seguramente el texto de esta conferencia, de esta charla, va a ser publicado en nuestro boletín de teología como habitualmente hacemos, ¿no? De modo que esto no se termina aquí y con los pocos participantes que un sábado a la tarde en un día tan difícil como hemos podido estar. De modo que les agradezco mucho y con esto cerramos las actividades de este grupo este año y los invitamos para el año que viene para las próximas reuniones. Así que, bueno, muy breve, Miguel, Andrés, ¿tuviste la palabra? No pedí la palabra, pero quería decir simplemente a Gabriel, muchísimas gracias por ayudarnos a pensar, a Celina por convocarnos y por la tenacidad y constancia en este tipo de encuentros, y un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias, pero cada uno de nosotros tiene que ser un resonante, ¿no es cierto? Así que será entonces hasta la próxima reunión en el 2023 con seguramente algún otro tema Tengo una pregunta. interés. Muchísimas gracias y... Tengo una pregunta. Sí. ¿Será posible recibir la copia de este video? Se sube al canal, de luego se manda el link, se busca en el canal YouTube también. No hay ningún problema. Ok, muchas gracias. Acá están todos, en el canal YouTube de FEPAI están subidos todos los videos y en nuestra página también están los links. Son muchos, porque son muchas reuniones, 2, 3 por año. Bueno, nuevamente muchas gracias y hasta la próxima.